quizás sean charlas de boliche. Se les solía poner a los bares, yo cuento a veces en la ciudad, de nombre un número, por recuerdos de la quiniela, el 14, el 48, el 17, o alusión a algún mundial, el 78, el 86, el 90. Si no le ponían por el kilómetro en el que estaba, en el camino o en la ruta, el 187, o la altura en el número de la calle, el 331, el año de fundación del boliche. A veces le ponían en los últimos años por el código postal del pueblo, 7200, no sé cuánto. Y en la colonia había un boliche que estaba lleno de pulga y le decían el 2,5, lo que mide la pulgada. Así que en los boliches de campo tenés que tener cuidado, porque nunca sabés de dónde ni cómo viene el bolazo. Decía el negro Luján que él tenía un loro que decía el Padre Nuestro. Y decía el Juancho Torre que él tenía un mirlo que decía papá y mamá. Y decía el Tarta Carrillo que él tenía una lata que decía dulce de batata. Dice, así que esto es stand folk campestre. Stand porque no da para que sea stand-up. Folk porque no alcanza a ser folclore. Y campestre porque es una mezcla de campero con silvestre que a veces se hace ecuestre. Un tal Alarcón Recero que por Maipú supo andar, salió mamau del boliche y no podía montar. Y al que le vino a ayudar le dice, gracias hermano, ¿qué apellido sos, paisano? Alarcón, le dice el otro. Alarcón, pero nosotros somos parientes yo y vos. Hijo de qué Alarcón sos, del Cholo, el otro le dijo. Cholo era él, con el pedo no había conocido al hijo, así que una malaria en los pueblos. Dice, ¿te fuiste de vacaciones? No tengo para quedarme y vos querés que me vaya. Dice, así que el negro Luján le lloraban los chicos a las 6 de la mañana. Lo aconsejó el pediatra cambiar la alimentación. Con tanta carne de pollo, viste que está barato el pollo, los chicos tenían hábitos de ave. A la hora que canta el gallo, como ellos no sabían cantar, lloraban. Así que se jubilaron los días. Fueron a vivir al pueblo. Jubilado con la mínima, la vieja hacía empanada, el viejo trabajo en soga, de las viejas artes criollas. Trenzar hebras de cuero, tiento finito, para hacer aperos para los caballos y adornos para pilcha el gaucho. Y otra billutería, así llaveros. Y claro, cuando vino esta onda hace unos años de los microemprendedores, como era mayor político, el intendente los manoteó a los viejos y los mandó para la plaza del pueblo mezclado con unos hippies, unas rastas mugrientas, una olor a pata. El viejo con el incienso le lloraban los ojos. Y la vieja se pavoneaba y decía, ah, nosotros, yo con la empanada y el viejo con la huasca, nosotros nos rebuscamos. Dice, así que los negocios de los pueblos. Dice, che, Hugo, ¿a qué hora abrí la gomería a la tarde? Ni bien llego, loco, ni bien llego. Dice, capaz que te destroncás esperándolo arriba de la camioneta. La ametralladora Orozco hablaba a repetición. Fue en Oriente a una despensa que quería mamadera, acá al lado, en la farmacia. Sí, dice, ¿querés una de plástico o una pire de vidrio que se la puede hervir? Mamadera para hacer fuego, preciso. Dice, así que uno de los Fittipaldi, cadete de una farmacia, fue y golpeó en una casa. Dice, vengo a traer los remedios, pero me los olvidé, los voy a buscar y vuelvo. Dice, esa chispa de nosotros, los negocios de los pueblos, donde no alcanzan los clientes y la gente, por eso se van agregando rubros y se empieza a mezclar todo. El hermano de Mondosco, en Belloso, Mondosco de Servidío, tenía gomería y además cortaba el pelo. Vos sabés que venían con una pinchada y te dejaba sentado media hora en el sillón, a las puteadas los viejos. Como Frede, que era alambrador y curaba las verrugas. Todos hacen dos cosas, ¿me entendés? Esas cosas no se mezclan, decía uno, me decía su Villaga, que decía uno en San Pacho. Esas cosas no se mezclan. ¿Cómo van a poner gomería y alimento balanceado? Y era alineación y balanceo. Así que
los negocios de los pueblos. Panadería La Trifásica. Los Ojeda en Santi Espíritu alquilan panadería, me manda a decir Quantum Sich, y le han puesto La Trifásica, porque dice que el negro amasa y los otros dos son vivos. Así que el viejo Castilla, después vamos a aplaudir. El viejo Castilla, sodero en Maminí, a no despedir la vieja y tener que darle un beso, la llevaba en el reparto. ¿Vos sabés quién? Uno que había en Hernández decía que había sido contador de ladrillos en un horno. ¿Vos sabés qué? Estuve un tiempo en el banco, dice, pintándoles un techo, y ahora estás asociado con un estudio jurídico. Él afana y los otros lo sacan, dice. Así que Potoco Iturria, cardiólogo, anduvo cortando cardo. ¿Vos sabés qué? Contaba de una vieja que vendía helados en Bunge. Cuando metía la cabeza en el freezer para barajar los helados se le empañaban los lentes. Y sin anteojo no veía. Pedían de un solo gusto porque ya para el segundo manoteaba de cualquiera la vieja, dice. Ula Mancay, Cacho Herrera, que hacía muy bueno lomito y quizá el secreto fuera limpiar muy poco la plancha, como suele pasar. Y también vendía helado. Y un día cayó una vecina, Cacho me tiene que salvar. Dice, me cayeron visita y no tengo postre. Si se voy a llevar helado. No sé si quedaron. Dice Cacho, abrió el freezer displicente. Ah, sí, mire, dice, me quedó de chocolate y de pedo. No, deme chocolate solo, dice. Así que cuando no se consiguen o no se conseguían las cosas en los pueblos, se los mandaba a buscar con un comisionista a la ciudad más grande que estuviera cerca. Ustedes están cerca de Buenos Aires, pero esto se puede aplicar en todo el país. Los comisionistas primero viajaban en tren, después en camionetas propias, después tuvieron camiones o con carritos, combi, transportaron pasajeros y encomiendas. Hay ejemplos de empresas acá en Lobo y en muchos lados que se hicieron así, empezando con comisiones. Y comisionista en Piedritas, que es en la ruta 33, este viajaba a Rufino 2 veces por semana. Volvió una noche tarde y con un acopladito. Pasó frente a la vidriera del banco y vio una llamarada. Y fue al cuartel de bomberos que se le quemaba el banco, se le quemaba el carrito. ¿Vos sabés qué? Lo había visto reflejado. Primera vez que en Piedrita los bomberos apagaron un incendio a domicilio, se lo trajeron ahí. Y cuando no había negocio, salía a vender al campo. Turco Julián por el campo vendiendo ropa en un carro. Turco pasador de alambre, patebolsa o patelana, como le quieran decir. Lo había agarrado un marido celoso, lo había bollado a palo al turco. Y se prometió abstinencia, nunca más. Y arrancó con la vuelta de vuelta y le ofrecía a una mujer este corte de boblín, patrona, para hacerle una camisa al propio patrón. Y encoge Julián, ni me nombres el becao, señora. Turco precisa plata, no necesita placeres. Dice, así que de esos lugares venimos, sabiduría de mi gente. Decía el loco Matías en el pueblo de Barra, si se te cierra una puerta, siempre otra puerta se te abre. Y tenía un Dodge 1500. ¿Vos sabés qué? El Peugeot de los Benítez, Saladillo, que le decían la heladera porque solo se abría de afuera. ¿Vos sabés qué? Loco Juan Guerra, en Castelli, que tenía un rastrojero, le faltaba el paragolpe. Le hacían punta adelante los 2 largueros del chasis. Venía tarde del boliche, sin luz, calles de tierra, había vacas en la calle. Lo primero que agarró fue un toro que estaba echado. Y ahí para adelante iba haciendo carambola, pum, 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 había dejado un tendal, parecía un atentado. Fue a dejar el rastrojero y se volvió en bicicleta. Y ya estaba la policía. ¿Usted hizo todo esto? Y con esa bicicleta, pero váyase a dormir, borracho de mierda. Le dijeron, así que quedó libre. El reloj es mío y lo pongo a la hora que quiero, decía un loco allá, y abría el taller a las 12. Así que, y cuando digo taller, quizá tenga que aclararlo, porque ahora hay muchos talleres, de poesía, literatura, de cerámica, pintura, de reflexión, de cocina, talleres de ortodoncia, yo no sé lo que es doncia todavía, talleres de payadores que antes se arreglaban solo, taller de lumbricultura, te enseñan a crear lombrices, pero para mí el taller era el taller mecánico,
donde uno llevaba el auto. No ha cambiado mucho el auto de Henry Ford para acá, por lo menos en su esencia. 4 ruedas, un motor, un volante y un asiento, diría mi tía Luisa y los que no son muy tuerca, y le saltarían encima los que saben de verdad que el Audi 6 4D viene sin árbol de leva, que es turbo intercooler y no sé qué catalítico, AT9, mono aural, todo computarizado, y eso sí, cuando se para hay que mandarlo a la NASA, como el turco de Rufino, que compró una camioneta y lo llamó por teléfono al que se le había vendido, que había roto los 2 árboles de leva. Pero no, don Nagel, si el motor de esa chata tiene un solo árbol de leva. Los 2 árboles, la planta frente al boliche de Leiva, turco llevó por delante, dice. Ahora los autos tienen computadora de a bordo, una compu. ¿Para qué? No quieren que hables por celu mientras venís manejando para que no te distraiga. Y le ponen una compu, te va indicando en pantalla por dónde vas, cuánto falta, el consumo, lo que gasta. Lo mismo al cargar nafta te vas a estar dando cuenta. O cuando llegues a casa tienen climatizador, puerto USB, GPS. Te dice los grados que hace afuera. ¿Y qué te importa? Vos estás sentado adentro. Che, ¿viste que le cambiaron las pastillas al abuelo, las de freno? No, boludo, los remedios. Un ícono en el tablero te indica el espesor de las pastillas de freno. Vos fijate qué importante. Yo en el FIA 1 frenaba y era fierro contra fierro. Hacía un sonido tremendo, era el ronquido de un chancho. Ahí cambiaba las pastillas. Le faltaba agua y hervía, le salía un vapor blanco, una nube incandescente, una lava ardiente. Y no abras el radiador porque te saltaba la cara. No le vas a echar agua porque se partía en el bloc, la tapa. Ahora otra lucecita en el tablero te avisa sobre el nivel de los líquidos. Vos fijate qué importante. Pero yo, ¿a quién le aviso? No podés agregarle agua. Es líquido refrigerante original de la marca, se vende en concesionaria, te cuesta un bulbo y la mitad del otro. Las mangueras eran blandas y adentro les corría agua. Ahora tienen sensores que son los que alcahuetean y hay que traerlas de China. No la podés reemplazar por una de un lavarropa y venirte así de Córdoba como hacíamos en casa y dejarla, qué sé yo, hasta que se venda el auto. Abrís el capó y no hay nada, ciego, compacto, una tabla. No le podés meter mano, se han perdido los espacios. Antes había unos huecos por los que se veía el suelo. Entrabas de cuerpo entero. Hay casos de un F100 que cerraron el capó con el mecánico adentro. Bueno, vamos, dijo Quipe, bajó el capó de la Ford y le dejó la cabeza al hermano adentro. Vilo Piñero de Oliden compró una Ford nueva, 0 kilómetros en Bransen, se la estaban entregando. Le dijeron que no pusiera la tercera hasta los 60 kilómetros. Él vivía a 56 kilómetros, de ahí se fue en segunda, ¿podés creer? Llegó envuelto en el humo, todas las agujas en rojo. Como esos vagos de Franklin que llegaron a un hotel y se estaban registrando. Y se pongan nombre, apellido, documento, domicilio, el oficio y algún dato del vehículo en el que andan. Dice, ¿por qué pones F100? Porque no sé con qué B se escribe Chevrolet, dice. Así que, ¿dónde andará aquel mecánico de mameluco engrasado que tenía vida propia, que cuando se lo sacaba de la grasa que tenía quedaba parado solo? Fumar cerca era un peligro, una chispa era un incendio. Él descendía al misterio insondable de una fosa munido de una portátil y espíritu aventurero. Ese tipo ahí abajo apretaba cremalleras contra tuercas, palieres y rulemanes que uno no tenía ni idea que existían. Solicitaba la llave con precisión cirujana, pasame la 3/8, la 14/16, y eso que no había estudiado. Se había hecho lavando pieza con pincel y querosel en una lata de dulce, en ese mismo taller que eran del suegro del padre, preguntando a los más grandes. Talleres piso de tierra, auto vomitando aceite, un mecánico en Arias, sur de Córdoba, ruta 8. Le llevaron un carburador de competición de 2 bocas, lo desarmó arriba un trapo negro, soplaba los chicleres para destaparlo. ¿No sabés que se tragó uno? 4 días cagando en una caja tratando de rescatarlo, lo tuvieron. Un tablero en la pared con siluetas de herramientas que nunca estaban colgadas. Las dejaban en el suelo, sería para que descansen, qué sé yo. Gustavo Castaño cuenta de un mecánico, un taller en Alta Italia, que un día pasó un viajante que vendía herramientas y les mostraba el catálogo. ¿Y eso qué? Un torquímetro. ¿Y para qué sirve? Para apretar los tornillos de la tapa de cilindro, que queden todos iguales. Ah, no, yo uso el espejo. ¿Un espejo? ¿Y cómo así? Y me paro frente al espejo, aprieto y cuando me pongo colorado me paso al otro tornillo. Dice, así que ya no hay grasa en los talleres. Ya no hay grasa en los talleres, son como laboratorios. El tipo luce impoluto detrás de una PC, usa tester y escáner, y como hay autos que hablan, él les pregunta qué tienen y entre ellos se entienden. Autos que estacionan solos, si compras un auto y no podés manejarlo, me cago en la joda. Autos que se abren sin llave, te reconocen la voz, refriago y la voz tomada, capaz que te deja a pie.
Autos que reconocen impresiones digitales. No, señora, no es que no ande, hay que sacarse los guantes. Subís y empiezan las órdenes, abróchese el cinturón. No hay ningún dispositivo conectado a Bluetooth. Esta no es la señorita que siempre anda con usted. ¡Pará, auto botón! Viene con sensor de lluvia, llueve, moja el parabrisas y anda en limpia parabrisas. Juegan a las escupidas, gana el que lo activa. Deme un foquito de odio, decía un ruso en Bahía Blanca cuando salieron las lámparas de yodo. Así que, taller de hoy igualitario, porque antes autos y talleres eran cosas de varones, la mujer no entendía nada. Ahora hombres y mujeres, ninguno entendemos nada. Talleres de afinación, carburación, encendido, la mecánica ligera, muy mecánica ligera, muy mecánica ligera. Si había que rectificar tardaban 1 año y medio. Secretos de la mecánica, decía un vago en la flora y que estaba armando un farol, podés creer. De oído como los músicos, detectaban vibraciones, rateo, falla, para uno inadmisible. Para esto hay que tener bocho, decía uno en el Pago de Oro y se golpeaba la 100. Un día tenía un martillo bolita, se desmayó solo el boludo chica. Medio curandero era, locos de atar con alambre, molestaban a un vecino que los viniera a ayudar, alzaban la caja en brazos, desarmaba el cigüeñal. Medio curandero era, daba remedios caseros, perdía el tanque de nafta, ponían dulce de membrillo, chicle para el radiador. Llovía y no había limpia parabrisas, no tenían escobilla, cortaban una papa al medio y fregaban el vidrio, o en su defecto lo meaban. Esos caminos de tierra, una polvareda que se veía una legua, ese polvo se veía en todos los mecanismos, se metía, por eso había que engrasar. Tenían alemite los autos no se engrasan los camiones, la maquinaria pesada, la maquinaria agrícola. Pero el alemite es una válvula que dejaba meter grasa a presión y no la dejaba salir. El viejo Pavani, para ahorrar, le ponía grasa de chancho. Venía el pueblo en caliente, largaba olor a puchero, lo seguían todos los perros, ¿vos sabés? De eso, talleres, venimos, auto que cuando tenía bocina y radio era una fiesta. Aire por el ventilete, que era un triangulito móvil que se le abría adelante, más vientito acomodado que aire acondicionado. Vidrio de atrás que bajaba, pero hasta por ahí nomás porque tenía un recorte en la puerta para la rueda trasera. Pesó un correntino ahí en la zona de Riglo, compró un Dodge 1500, salía franco, volvía en pedo, se lo manejaba el hijo. Él venía sentado atrás, era muy saludador, fresco, más en pedo. Sacó la cabeza para saludar y no la podía meter. Vos sabés que vino como 3 leguas con la cabeza afuera. Tuvo que parar el hijo a acomodar el sombrero para que meta la cabeza. Ya no hay olor a grasa de litio y a insumos específicos, acerrín para el aceite, querosén para las piezas, Coca-Cola de la de antes para aflojar una tuerca, esa viruta de acero para limpiar los metales, estopa y jabón líquido para limpiarse las manos y trapo, muchísimos trapos. Uno era para las manos, otro era para la llave. Ese no, que es de los lentes, estaba igual de mugriento. Ya no hay fosa en los talleres, no descienden, los elevan en un catre. Cambian plaquetas, circuitos, resetean y a la calle. Hoy, que no se ajustan tapas y no se sopla la junta, no se desarma la caja ni se hace el tren delantero, por lo menos como antes, pero que los autos tienen un cilindro recuperador de gases y le miden no sé qué a través de un caudalímetro. Yo quería recordarles que antes la gente en el campo siempre tenía un mecánico de cabecera, como el médico. Le traían leche, huevos, un cordero o un lechón cuando era el cumpleaños y si no para fin de año. Cuando el taller se cerró, el galpón se lo alquilaron a una iglesia evangélica. Fue depósito de Pepsi y cancha de fútbol 5. Y cuando lo demolieron, las chapas y los tirantes que eran de pinotea los mandaron a un remate. Con los escombros taparon un pozo que había en el patio, nivelaron el terreno y me dejaron un borde al medio de estos recuerdos. Por ese borde yo vengo. Muchas gracias. Muy amable. Ah, si uno pudiera hablar con aquel niño que fue, yo sabés qué le diría, que trate de comprar dólares. A nosotros la maestra nos hacía comprar estampilla, la puta madre que la parió. En una libreta de ahorro del correo que no nos sirvió ni para limpiarnos el ojete. Conchuda, nos hubiera dicho que compráramos dólares. ¿Para qué mierda esas estampillas? Todo millonario éramos. Y le diría que coma caramelos.
Ahora que las golosinas vienen con nombre importado, Rocklet, Shot, Kinder, Kit Kat, yo quería homenajear a los caramelos Sus, las pastillas Renomé, incluso las DRF, los bocaditos Holanda, los Suchar, los Aero, aquellas gomitas verdes de eucalipto con azúcar que eran casi un remedio para la tos y el resfrío. Y a un clásico que había entre los caramelos de la época, Mumú versus Media Hora. El Mumú era un masticable cubo color marroncito con gusto a dulce de leche en celofán transparente que se adhería a los dientes. No había lengua que pudiera. Vos sabés que paisanos carretilludos de masticar los Mumú. Lo usaban los boceadores, fortalecía el mentón. A golpes se hacían los hombres masticando Mumú, me parece a mí. Y entre los ácidos y duros, un rey indiscutible y a la vez indescifrable fue el famoso Media Hora. Hueso duro de roer, amado y aborrecido. Con distintos envoltorios, siempre tenía el mismo gusto. A remedio y ropa húmeda, metal y gaseosa rancia. Dicen que es anís hinojo, para mí que tenía vinagre. Vos sabés que era una bolilla oscura, fácilmente escabullible. No sé si no era de vidrio, mirá. En el envoltorio dice menores de 4 años, peligro de asfixia. Caramelo para adultos. Y claro, con ese gusto, que mierda lo iba a comer un chico. Muchos compraban de esos para que nadie les pida. El relojito que está dibujado en el papel, nadie sabe a qué hora está. 8:30, 1:15. ¿Se llamaría media hora por lo que dura en la boca? Ponerse a averiguar eso es como ir a contar metros del rollo de papel higiénico. O ponerse a contar fósforo a ver si los 3 patitos son 222. ¿No sería recetado uno cada media hora? Dicen, pero andás a ver si es cierto, que media hora antes de cerrar la fábrica limpiaban todas las máquinas y las sobras de sustancia de todas esas generaban una mezcla que le dio vida y esencia al famoso caramelo. Yo, como es una golosina, simplemente acá les digo que la sigan chupando, que la sigan. Muchas gracias, muy amable.